Qué bueno que estemos de nuevo reunidos aquí en esta mañana. Y le vamos a meter mano al capítulo 25, del 25 al 28, ¿verdad? De Ezequiel, que traemos para hoy. Yo voy a empezar con una pregunta, ¿vale? Una pregunta de geografía y de historia, va todo mezclado un poquito. Si le hemos dado una lectura a los pasajes que teníamos para hoy, aparecen una serie de pueblos que nos suenan, ¿verdad? Los amonitas, los moabitas, los edomitas, los filisteos, los fenicios, ¿vale? Si yo pusiera aquí un mapa ahora mismo de esos antiguos, ¿verdad? De esos de papel, grande, un mapa mundi, y os dijera, situarme ahí donde se encuentran al día de hoy los amonitas. Sí, qué complicado. Venga, por los moabitas. Venga, los edomitas. Venga, otros más conocidos, Filisteo, David, Goliat. ¿Os acordáis de esa historia? Venga, Goliat era filisteo. Colocármelo en el mapa. ¿Dónde están? Uno más fácil, Fenicia, los fenicios. Se dice que Cádiz fue una ciudad fenicia y tal. ¿Me lo podéis poner en el mapa? Pero si os dijera, ¿me podéis poner al pueblo hebreo donde está en el mapa? Fueron muchos los pueblos que estuvieron en torno al pueblo de Dios. No queda ni uno. Con razón, en el Salmo 3, ¿verdad, el rey David? Cuando dice, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Son muchos los que se han levantado contra mí. Muchos los que dicen de mí, no hay salvación en tu Dios. Mas tú, Señor, es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. Y un poco más adelante, por no recitarlo entero, viene a decir, levántate, oh Señor, ¿vale? Levántate, oh Señor, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mi enemigo en su mejilla y quebrantaste los dientes de los perversos. La salvación viene del Señor, la salvación, la sanación, y su bendición sea sobre el pueblo. Así acaba ese Salmo 3, en el que David se quejaba de tantos pueblos, de tanta adversidad como tenía alrededor. En capítulos anteriores hemos visto que había oráculo, que había profecía, malas noticias para Judá. Sabemos lo que pasó con Judá, ya es un tema muy recurrente en todos estos capítulos, ¿verdad? Pero el Señor también habla para los pueblos vecinos. Y en el día de hoy vamos a hablar, pero de los pueblos vecinos, de Judá. ¿Por qué habla el Señor de los pueblos vecinos de Judá? Entre otras cosas porque se alegraron muchísimo de las dificultades que estaba pasando el pueblo. El pueblo fue exiliado, el reino del norte desapareció y las demás naciones se alegraban de ello. Pero no solamente se alegraban, porque hubo algunas que colaboraron muy intensamente en la inestabilidad del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y el Señor ahora le va a dedicar un tiempo. ¿Para quién es este mensaje que tenemos para hoy? Capítulo 25. Se nos habla de varios pueblos. 3 de ellos son descendientes directos de Abraham. Tenemos los amonitas y los moabitas. Son descendientes por la línea de Lot, ¿vale? Amón y Moab, hijos del incesto de Lot con sus 2 hijas. Después tenemos los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Edom. ¿Quién era Edom? Edom era el nuevo nombre que recibía Esaú cuando cedió la primogenitura a favor de su hermano Jacob. También se habla de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran descendientes de Cam, de aquel hijo de Noé, que eran originarios de la isla de Creta, pero pronto
conquistaron esa costa, ¿verdad?, de Palestina, y de verdad que entorpecieron, molestaron muchísimo al pueblo de Dios. Incluso llegaron a tener el arca, si nos acordamos ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 4. Se hicieron del arca, lo tuvieron que devolver porque aquello le traía ruina grande, problemas de salud muy serios, los filisteos. Y es curioso cómo de los 4 capítulos que traemos para hoy, 25, 26, 27, 28, los 3 últimos están dedicados a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades-estados de Fenicia. Los fenicios eran grandes comerciantes, tenían buena parte del Mediterráneo, ellos se movían, tenían un gran movimiento comercial. Y también el Señor le dedica un tiempo, ahora veremos más adelante lo que le dice el Señor. En definitiva, el Señor hoy habla de los vecinos de su pueblo y no exactamente de su pueblo. Podría resultar, digamos que poco propicio, el hecho de que estos oráculos, estas profecías contra los pueblos, pues resultara, como se suele decir, para profetizar, para hablar de la palabra de Dios, porque cuando profetizamos es para edificarnos, ¿verdad?, para exhortarnos, para animarnos y también para consolarnos, saber que tenemos el Dios que tenemos. Hoy, digamos que vienen a ser capítulos poco propicios para esto, poco propicios. ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Yo, antes de continuar preparando este mensaje, digo, vamos a ver, hay 2 premisas que no deberíamos olvidar. Una nos la encontramos en 2 de Timoteo, que todos lo conocemos. Toda la palabra está inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para contraargumentar. También para corregir lo que sea necesario, para instruir en justicia, es decir, para enseñarnos los caminos de obediencia. Por lo tanto, aquí tiene que haber algo también. Y otra cuestión fundamental, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios que no es caprichoso, que no toma determinaciones ni actúa un día de una manera y otro día de otra. Dios actúa conforme a su ley, que es siempre la misma, inmutable. Por lo tanto, esto deberíamos tenerlo en cuenta siempre que abramos la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos habla de estos pueblos que habían molestado, que habían entorpecido la vida del pueblo de Dios? ¿Por qué? Además, es algo que viene de atrás. En Isaías lo hemos visto. Isaías, 100 y pico de años antes, ya venía profecía sobre estas naciones. Lo hemos visto en Jeremías y lo veremos también más adelante, en Amós. Aparece profecía sobre estos pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? No olvidemos una cuestión fundamental, y es la siguiente. Judá estaba recibiendo castigo como consecuencia de ¿qué? Estaba recibiendo esa disciplina por un problema que el Señor le había estado insistiendo continuamente, que era la idolatría a dioses de otros pueblos, a dioses de otros pueblos que los tenían como vecinos. Otros pueblos que habían hecho todo lo posible para contaminar al pueblo de Dios con sus propios dioses. Habían hecho, ahora veremos algunos detalles, nos suena ahí una tal Jezabel y un tal Acab, que hizo templos al dios Baal. Por lo tanto, resulta que esos pueblos vecinos eran responsables de lo que al pueblo de Dios, a Judá, le estaba ocurriendo. Ellos son responsables, sus muchos dioses. ¿O no hemos oído acerca del dios Moloc, de los amonitas? Ese dios al que ofrecían holocaustos de niños pequeños. Llevaban niños pequeños en sacrificio a este dios. O el dios Quemos,
de los moabitas, o el dios Caos de los edomitas, que venía a ser lo equivalente a Yahvé de los hebreos. ¿Y dónde dejamos al dios Baal y la diosa Astarte o Asera? Recibe varios nombres. El dios Baal, que lo representaban con un becerro, la diosa Astarte o Asera o Astarot, ¿verdad?, que era la diosa de la fecundidad y también de la sexualidad. ¿Qué daño hicieron todos estos dioses al pueblo de Dios? Jezabel, esposa de Acab, uno de los reyes de Israel. Sabemos cómo terminó, comida por los perros. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Entre otras cosas, llevar al pueblo de Dios, porque era filistea, llevar al pueblo de Dios presentar este dios Baal y la diosa Astarte. Y el Señor no se olvidó de todo esto, no se olvida. Continuamente el Señor le está recordando a su pueblo que se aparte de estos dioses cananeos. Mirad, todo esto tiene una gran importancia. Y si nos vamos a Primera de Reyes, el capítulo 11, podemos darnos un poco cuenta y valorar todo esto, lo que suponía para el pueblo de Dios. Este tema tan recurrente. Fijaros lo que se nos dice en el capítulo 11 de Primera de Reyes, versículos 1 y 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, que es este dios Moloc, otro nombre que recibe, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y versículo 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David. Estamos hablando de Judá, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Las consecuencias son la desaparición del reino, división del reino, desaparición de Israel, y únicamente quedó Judá, el reino del sur. Pero también Dios condena a esos pueblos vecinos. El Señor dice: matará al malo la maldad, y condenará, y a los que aborrecen
al justo serán condenados. Eso en el Salmo 34 nos lo dice. Él, el Señor, se encarga de aquellos que molestan a su pueblo. Y hermanos, el Señor es soberano. El Señor es soberano. En el libro de Isaías se nos dice que antes de Él ningún Dios hubo, ni después de Él ningún Dios habrá. Otra idea que quería comentar era, muy brevemente, era los capítulos dedicados a Tiro y Sidón, especialmente a la ciudad de Tiro. Como decía anteriormente, Tiro era la ciudad capital, la ciudad-estado de Fenicia, que tenían por así decirlo, un imperio económico más que militar, repartido por todo el Mediterráneo. Y nos encontramos en el versículo segundo del capítulo 26 que traíamos para hoy, dice así: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantado está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, y yo seré llena, y ella desierta. Se estaban alegrando de lo que le estaba ocurriendo a Judá. Fenicia no solamente aporta dioses, Baales y Astarté, sino que también se suma a este menosprecio hacia Judá con mucha soberbia. En el capítulo 27 y en el versículo 27 el Señor le responde y dice así: tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros eran buenos navegantes, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Le está diciendo: mira, Tiro, con todo lo que eres económicamente, con todo el poderío que tienes, caerás. Y así ocurrió. Primero con Nabucodonosor II, lo que era la parte de Tiro continental, porque había otra parte de la ciudad que estaba en una isla, y esa tardó más tiempo en caer, pero cayó con Alejandro Magno. Quería concretar 3 ideas y le voy a ir pidiendo a mi hermano Samuel que vaya poniendo una diapositiva, la primera de ellas, pero mientras las pone, deciros algo. Bueno, ya está aquí. Si hacemos memoria de dónde se encontraba Judá, geográficamente tenía una posición estratégica, pero muy difícil, porque tenía por un lado el mar Mediterráneo, al norte Samaria, que había sido conquistada por Nabucodonosor, más al norte Fenicia, al otro lado del Jordán estaban los amonitas, los moabitas y un poco más abajo los edomitas, y más abajo del todo Egipto, que por cierto lo tenemos para la semana que viene. Estaba como estrangulada, estaba rodeada completamente de esas naciones que le resultaban muy hostiles, ¿eh? Estaba como asfixiada. ¿Qué aliados tenía Judá? Pocas veces se alió con otros pueblos, y las pocas veces que se alió, el Señor se lo recriminó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te alías con otros pueblos? Confía en mí. Conmigo te basta. Y yo pensaba, qué buena metáfora con lo que le pasa al pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios hoy está rodeado también, igual que le ocurría a Judá en estos tiempos. Está rodeado del mundo que intenta asfixiar, que intenta filtrar sus dioses, sus idolatrías al pueblo de Dios. El Señor nos dice continuamente: conmigo os basta. No buscar en otros lugares. Conmigo es suficiente. A diferencia de otras religiones que buscan el ecumenismo, para que nos entendamos, el llevarnos bien,
porque todo es amor, todos somos hermanos, todos somos. El Señor te pide, no te mezcles con las naciones, ten cuidado con las idolatrías que están intentando ir filtrando. Hermanos, el Señor trata con los problemas de sus hijos y les advierte. ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo en este momento? La gran idolatría. El Señor trata de este problema, pero hasta un punto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El reino del norte había desaparecido, Judá estaba exiliada, parte de Judá, otra parte intentó también tirar para Egipto, y ahora el pueblo, los pueblos que rodeaban a Judá, también van a recibir castigo. Dicho en plata, aquí recibe todo el mundo. Nadie se va a quedar. ¿Por qué? Unos por una causa, otros por otra. Hermanos, el Señor llega a un momento en el que trata con nuestros problemas, hasta un punto, pero además los trata yendo a la raíz del problema. Yendo a la raíz del problema. Como decía, si intentamos situar en el mapa hoy día dónde se encuentran esos pueblos de los que hemos hablado, han perdido su identidad. De todo lo que se nos menciona aquí, han perdido su identidad. Tan solo, ¿verdad? Pasa a la siguiente, por favor. De todos esos pueblos, aquí vemos el que perdura hoy día. Y hermano, esto es algo irrefutable. No tiene discusión. De todo eso que aparece ahí, ¿cuál es el único que perdura? Ahí lo tenemos. Quería ir terminando y quería leer 2 versículos que no lo encontramos al final del capítulo 28. Y dice así: Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcido, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas. ¿Puedes poner la siguiente? Y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. El Señor trata con nuestros problemas y los elimina de raíz. ¿Dónde están esos pueblos que molestaban a Judá? Han desaparecido. Han perdido totalmente su identidad. Qué bueno que el Señor ataca los problemas de raíz. Y mi pregunta es, ¿cuántas idolatrías, cuántos problemas, cuántas debilidades ha quitado el Señor en tu vida de raíz? No obstante, esto es un proceso, ¿verdad?, continuo, y para todos aquellos que estamos todavía en proceso de ir eliminando algunas cosas, también el Señor nos habla con esperanza y nos dice en 1 Samuel 7, versículo 3: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid. Y en este caso, en este contexto, sigue diciendo: y os librará de la mano de los filisteos, y os librará de la mano de aquellos que os están oprimiendo. Hermanos, hoy tocaba estos pasajes en los que el Señor dedica tiempo a crear oráculos, profecías sobre esos pueblos que estuvieron molestando, entorpeciendo al pueblo de Dios. Qué bueno es saber que el Señor ataja de raíz nuestros problemas, nuestras idolatrías, que vienen a causa de lo que nos rodea, igual que hizo con su pueblo.
Así que con esto quería terminar, que el Señor no se olvida de su pueblo, el Señor lo cuida. Así que a Él sea la gloria y la honra. Esta foto que había puesto aquí es del sur de Hebrón, un lugar que se llama Yatir. Si alguien quiere saber de dónde he sacado la información, la tengo aquí, ¿verdad? Porque esas uvas, esas vides que había ahí, no son normales. Se nota que el Señor está detrás. Amén, hermanos. Gracias por vuestra atención.